Hoy vamos a hablar sobre las neuroinfecciones, todas las bacterias, microorganismos, virus, hongos que atacan al sistema nervioso y nosotros vamos a entender esta patología y vamos a tratar de darlas a conocer debido a que son patologías que alcanzan un renglón de suma importancia dentro de las enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas pueden ser vasculares, tumorales, traumáticas, degenerativas, infecciosas y otras cuantas más. Por lo tanto, las infecciosas están dentro de las enfermedades neurológicas importantes a tomar en cuenta, sobre todo en los países eh, tropicales y en los países subdesarrollados, donde el factor socioeconómico es importante para la epidemiología de algunas enfermedades. De igual forma, también identificar los factores de riesgos de estos pacientes, también identificar los factores predisponentes para estas enfermedades que ocurren infecciosas dentro del sistema nervioso. Vamos a ver, por ejemplo, que las enfermedades infecciosas en común, casi todas tienen cierto comportamiento en común y es que tienen una presentación subaguda en cuanto a la presentación temporal, es decir, en el tiempo. Usualmente vienen con síntomas que ocurren en 3 semanas, 2 semanas más o menos, nunca más de 3 semanas. Tampoco son síntomas agudos como las enfermedades cerebrovasculares. Por lo tanto, el componente subagudo es muy característico de las enfermedades infecciosas. Los primeros que aparecen son los síntomas de irritación meningia, como rigidez de nuca, signo de Kerner positivo, signo de Brusinski, que lo vamos a explicar a continuación. Y los signos neurológicos de focalización podrían aparecer más tarde, mucho más tarde, o no estar presentes. Estas enfermedades tienen en común que si no se tratan, tienen una progresión rápida y pueden provocar la muerte con mucha facilidad. ¿Cuáles son los agentes que pueden causar neuroinfección? Tenemos las bacterias, virus, parásitos, espiroquetas y hongos. Las espiroquetas que causan el sífilis o la sífilis ya es una enfermedad que está prácticamente muy poco caso de sífilis se encuentra a nivel mundial, porque con el uso de la penicilina pues se ha controlado bastante. Los hongos son muy poco frecuentes que afecten al sistema nervioso, por lo tanto vamos nosotros a concentrarnos sobre todo en las bacterias, los virus y los parásitos. Y dentro de las infecciones bacterianas nosotros vamos a ver aquellas que producen una meningitis o encefalitis o cerebritis bacteriana. Vamos a ver el absceso cerebral, vamos a ver el empiema sudural bacteriano y vamos a ver el absceso y el empiema espinal cuando ocurre a nivel de la médula espinal en sus diferentes renglones. Vamos a comenzar con la meningitis. Yo le cambié el fondo para cada una de las presentaciones. La meningitis o encefalitis o cerebritis bacteriana va a tener este fondo azul y por lo tanto, mientras estemos hablando de meningitis, encefalitis o cerebritis bacteriana, que es el mismo término prácticamente, vamos a mantenernos dentro de este fondo azul y cuando cambiemos a absceso cerebral o infecciones virales vamos a cambiar el fondo. En cuanto a la meningitis o encefalitis o cerebritis bacteriana, también se le llama meningitis purulenta porque es producida por cualquier bacteria que produzca pus. Consiste en la infección de la leptomeninge por microorganismos productores de material purulento y constituye la forma más común de neuroinfección en los países subdesarrollados, en los países pobres, hay muchísimos casos de niños con meningitis o cerebritis o encefalitis. Al igual que todas las infecciones bacterianas o infecciones del sistema nervioso, su desenlace puede ser fatal si no se trata, con una mortalidad y una morbilidad que permanece alta aún en las épocas actuales.
En cuanto a la epidemiología, tenemos que ocurren 30 a 50 casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad que varía dependiendo de la bacteria en cuestión. Hay bacterias que son más agresivas, hay otras bacterias que son más altas, pero que en sentido general los gram negativos son los más agresivos, produciendo una mortalidad de un 33%. El agente que produce la neuroinfección va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Tenemos que para los recién nacidos, el agente predominante que produce neuroinfección son los estreptococos del grupo B y la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque estos son microorganismos que se encuentran con frecuencia en el canal vaginal y ciertos niños, pues obviamente se contaminan a través del parto, pues pueden que estos niños recién nacidos padezcan de una meningitis. También pueden adquirir la infección a través de un corte del cordón umbilical no de forma adecuada. Después de los 3 meses, a los 3 años, el microorganismo que más produce meningitis y encefalitis es el Haemophilus influenzae. Por encima de esta edad, en la vida adulta, pues tenemos el Staphylococcus pneumoniae como productor de meningitis o encefalitis. Hay factores de riesgo que son comunes casi siempre para todas las enfermedades infecciosas, las vamos a ver a continuación. Tenemos que estos factores de riesgo tienen que ver directamente con el paciente, como paciente, por ejemplo, inmunocomprometido o inmunosuprimido, aquellos pacientes que están trasplantados, aquellos pacientes que usan esteroides, aquellos pacientes que tienen una enfermedad inmunológica. Pacientes drogadictos también son pacientes con factores de riesgo debido a que usan y reusan jeringas. Eso no creo que se vea con mucha frecuencia en este país, aquí se usa otro tipo de droga, pero hay países que usan mucho drogas intravenosas. El traumatismo craneoencefálico es abierto. Pacientes que han sufrido algún tipo de accidente con fracturas craneales pueden padecer o sufrir una neuroinfección bacteriana por una inoculación directa de un microorganismo a través del trauma. Un machetazo en la cabeza, por ejemplo, una fractura con hundimiento con una pedrada puede causar una inoculación directa de la bacteria. Luego de un procedimiento quirúrgico también, donde no se aplicó la cesia y la anticesia de forma adecuada, y las infecciones nosocomiales pues, también son un factor de riesgo para que ocurran las infecciones dentro del sistema nervioso. En cuanto a la patogenia, ¿cómo llegan los microorganismos, cómo llegan las bacterias al cerebro y a la leptomeninge? Recordemos también que hay una barrera hematoencefálica que se encuentra entre el vaso cerebral y el cerebro, y esa barrera hematoencefálica impide que pase una bacteria. También impide que pasen los antibióticos, que los antibióticos lleguen de forma adecuada. Pero más sin embargo, pues cuando esta barrera se daña, se rompe, pues entonces ese mecanismo compensador está alterado y viene entonces la infección que explica la patogenia de cómo se inocula o se siembra una bacteria dentro del cerebro. ¿Cómo viaja una bacteria al cerebro por vía hematógena? Ya sea por una infección cardíaca o una endocarditis, ya sea por una neumonía, puede ser por una furunculosis, es decir, por un absceso en la piel, que llegue por vía sanguínea y llegue al cerebro. Igual puede llegar hacia los pulmones, igual puede llegar a los riñones, pero al cerebro es que nos interesa en nuestro caso. Puede ser por vía continua, es decir, por un absceso dentario, por una otitis media, por una sinusitis frontal, por un forúnculo también facial, puede llegar por vía venosa al cerebro y sembrar esta bacteria dentro del cerebro, o ya sea por vía directa a través de un procedimiento quirúrgico no adecuado o a través de un traumatismo cráneoencefálico, como ya hemos explicado. ¿Qué ocurre desde el punto de vista anatomopatológico? Las leptomeninges presentan un exudado purulento que puede llegar a las cavidades ventriculares. Este exudado de material de proteína produce una reacción inflamatoria aguda con infiltración de polinucleares.
Este proceso inflamatorio puede comprometer los vasos corticales del cerebro, causando entonces una obstrucción e infarto cerebral y edema e inflamación del cerebro. Esa es la base más o menos anatomopatológica que explica los procesos encefálicos a nivel cerebral. El cuadro clínico de una meningitis pues debe de sospecharse en todo paciente que presente un cuadro febril agudo acompañado de cefalea, rigidez de nuca y signos de irritación meningea. Es un cuadro muy característico que se identifica fácilmente en una emergencia. Los niños pueden llegar con la fontanela anterior abultada, pueden tener una posición de opistótomo, es decir, con la cabeza estirada hacia atrás, prácticamente tratando de juntarlo con los talones, una posición muy característica de los recién nacidos. Puede aparecer también raquialgia, es decir, dolor raquídeo, puede tener vómitos, este paciente, fotofobia, convulsiones, se puede presentar que son característicos. Este es el síndrome de Kearney. Aquí, por ejemplo, le pedimos al paciente que levante la pierna, que flexione la pierna sobre la cadera y nosotros tratamos de extender la pierna sobre la cadera y esto va a provocar fuerte dolor. El signo de Brusinski es este Kearney y este Brusinski. El signo de Brusinski es que cuando flexionamos la columna cervical, el paciente inconscientemente flexiona la pierna tras esta flexión para tratar de acortar el espacio que hay entre las meninges y disminuir así el dolor. Esos son signos de irritación meningea. También el paciente puede tener irritabilidad, puede tener alteración de sensorio, puede estar en estupor, en coma, con signos de hipertensión intracraniana, es decir, cefalea, náusea, vómito. Pues en el caso de que tenga coma puede tener la tríada de Cushing, es decir, hipertensión arterial, bradicardia y trastorno respiratorio. Cuando aparecen signos focales, es decir, que el paciente puede presentar una hemiplegia, entonces este paciente usualmente se debe a un infarto cerebral secundario o a una encefalitis focal. Hay formas típicas de una meningitis que no es la característica. Por ejemplo, pueda que la rigidez de nuca nunca aparezca o que solamente aparezca al principio para desaparecer después, sobre todo en los niños y en los ancianos. Las crisis convulsivas se presentan más frecuentes en los niños y en ocasiones se pueden presentar formas que son subagudas y otras más agudas y con tendencia a la progresión más rápido. En cuanto al abordaje que se hace con este paciente, la analítica rutinaria común, el hemograma con recuento leucocitario para ver cómo están los glóbulos blancos, una leucocitosis por encima de 12.000 indica que hay infección activa, pero por encima de 20.000 glóbulos blancos, específicamente leucocitos, indica entonces de que puede que este paciente vaya a progresar a una sepsis. Se hace tomografía axial computarizada. La tomografía de una meningitis no es característica porque lo que podemos ver es que hay un engrosamiento de la dura madre que es casi imperceptible por la tomografía, pero puede haber un borramiento de los surcos corticales que en los pacientes jóvenes, por lo demás, casi siempre estos surcos corticales de forma normal están borrados. La punción lumbar debe de hacerse y el diagnóstico definitivo, la identificación del agente causal a través de una punción lumbar. La punción lumbar se realiza con el paciente acostado. Recuerden que este paciente primero hay que hacer un fondo de ojo para ver si no tiene papiledema, hay que hacerle una tomografía para ver si no tiene una lesión expansiva u ocupativa de espacio intracraneal y se hace siempre con el paciente en posición de cúbito lateral. Se obtiene líquido cefalorraquídeo, un líquido cefalorraquídeo normal, es un líquido que fluye de forma lenta, gotitas a gotitas, es claro, transparente, como agua de roca, así lo describen. Y cuando le hacemos un citoquímico a este cultivo podemos ver
que no tiene proteína, que prácticamente no hay células dentro de ese líquido cefalorraquídeo y que tiene contenido de glucosa, la mitad de la glucosa del plasma. Todo por el contrario, si encontramos un líquido cefalorraquídeo patológico, es un líquido cefalorraquídeo que fluye a gran presión, sale con mucha presión, es el líquido cefalorraquídeo patológico, es un líquido cefalorraquídeo turbio, como agua sucia, como agua amarillenta, turbia, agua de un río sucio más o menos. Es cuando se manda a hacer citoquímico, pues la proteína es tan alta, muy alta, y la glucosa está muy baja, extremadamente baja. Usualmente las células están altas, hay más de 5.000 células por milímetro cúbico, y cuando se envía este líquido cefalorraquídeo a realizar el cultivo, pues el microorganismo aparece en la mayoría de las ocasiones. Usualmente cuando hay sospecha de un proceso meningio, hay que hacer la punción lumbar antes de administrar algún tipo de antibiótico. Porque si se administra antibiótico después de hacer la punción lumbar, pues entonces esta nos puede dar falsos negativos. La tomografía de la meningitis, por ejemplo, esta es una tomografía característica. Fíjense que los surcos están borrados, pero bueno, en los pacientes jóvenes los surcos también están borrados. Solamente en los pacientes de más de 50 años es que se ven los surcos bien delimitados, de forma normal, por atrofia córtico-subcórtica. Podemos ver también los casos cuando hay encefalitis o cerebritis, como esto, la encefalitis o cerebritis, se ve como un área hipodensa que puede simular un infarto cerebral, puede simular también un tumor de bajo grado. Los accesos cerebrales se pueden ver por tomografía también y se ven como una lesión hipodensa. Se puede ver un aro que capta el medio de contraste bien redondo con ese centro hipodenso y alrededor se ve bastante edema perilesional con desviación de las estructuras de la línea media. También pueden verse zonas isquémicas que captan bien el medio de contraste cuando se inyectan contraste, que son causadas por trombosis o vasculitis a nivel cortical. Son los hallazgos más comunes de la neuroinfección bacteriana. El tratamiento de una meningitis o encefalitis bacteriana es que debe de iniciarse antibiótico empírico inmediatamente se haya hecho la punción lumbar. Recuerde que primero va la punción lumbar. Debe de usarse dosis alta por vía intravenosa la penetración se facilita debido a la falta de integridad de la barrera hematoencefálica que está rota. De igual forma, esta falta de permeabilidad o esta fácil penetración de la barrera hematoencefálica predispone también a que las bacterias se siembren con mucha más facilidad. Combinaciones se pueden utilizar, usualmente la cefalosporina, cloranfenicol, metronidazol, algunas quinolonas son usadas, pero una combinación que vemos que se usa con mucha frecuencia es la combinación de vancomicina con aminoglucósido, cloranfenicol o metronidazol. La duración de tratamiento, usualmente a estos pacientes se les debe de colocar un catéter por vía central y estos pacientes usualmente tienen que durar de 1, 2, 3 semanas ingresados en el hospital con un tratamiento para que el acceso o la infección o la cerebritis no progrese. Las complicaciones de una meningitis son la efusión sudoral o empiema, como en este caso, vamos a hablar más a continuación, la ventriculitis, cuando la infección llega a los ventrículos, infartos cerebrales catastróficos, la hidrocefalia, como esto, fíjense cómo están los ventrículos dilatados, epilepsia post-meningitis y grados variables de secuelas neurológicas. Es muy común ver un adulto ya que cuando niño, cuando pequeño, tuvo un cuadro de meningitis y quedó con secuelas motoras, secuelas neurológicas, epilepsia como secuela, en fin, situaciones variables que pueden provocar y perjudicar la vida de este paciente. Vamos a hablar del acceso cerebral y el acceso cerebral es familia de la meningitis o de la encefalitis, pero no es lo mismo.
Un acceso cerebral puede venir como una complicación de una cerebritis, una encefalitis o una meningitis, pero tiene que estudiarse como una entidad aparte. Es una colección purulenta encapsulada ubicada en el parénquima cerebral como resultado de una infección piógena previo o no a una meningitis o una encefalitis. Su frecuencia es menor, en las últimas décadas casi no se ven, una mortalidad que dice de 5 a 10%, yo no lo creo, porque en nuestra práctica muy pocos pacientes se mueren por un acceso cerebral, esto se opera y los pacientes evolucionan muy bien, si hay atención hospitalaria y médica oportuna, el pronóstico no es tan malo, y por lo general todos los gérmenes piógenos pueden dar origen a un acceso cerebral. Un porcentaje muy bajo, no se puede aislar el germen causal, porque los pacientes han recibido tantos antibióticos en el trayecto de su enfermedad que este material purulento es un material aséptico y cuando se envía a cultivar no crece ninguna bacteria. El acceso cerebral, llegar desde aquí hasta aquí, pasa por diferentes fases. La primera fase es la fase de encefalitis o cerebritis focal aguda, como en este caso. Fíjense que se ve una área hipodensa, como si fuese un infarto cerebral o un glioma de bajo grado. Después viene la fase de acceso difuso, una fase intermedia entre esto, y luego viene la fase de acceso encapsulado, ya cuando se pinta la cápsula bien redonda, con el edema perilesional y el material purulento y hipodenso dentro de ese anillo circular. La presentación clínica puede ser muy variable, en la mayoría de los casos. Se presenta de una forma aguda tras una meningitis o una cerebritis, pero sin embargo hay casos que no, que el paciente ni siquiera ha estado enfermo nunca. Cuando llega a la consulta con una tomografía por dolor de cabeza con tremendo acceso cerebral, puede tener síndrome de hipertensión intracraneal como cefalea, náuseas y vómitos, puede tener signos de focalización dependiendo de la ubicación del acceso cerebral. Si el acceso está del lado izquierdo, pues hay un déficit motor del lado derecho. Si está frontal, pues puede tener un síndrome de frontalización. Y a veces puede tener una presentación subclínica como todas las enfermedades infecciosas. El diagnóstico, la tomografía axial computarizada, te da el diagnóstico de forma eficiente. También se puede realizar la resonancia magnética, que da un diagnóstico, pero con la tomografía es más que suficiente. Casi nunca se requiere resonancia magnética. En otro medio una tomografía es más adecuada. La punción lumbar está contraindicada en los accesos cerebrales, igual que en toda lesión expansiva ocupativa de espacio intracraneal, por el peligro de herniación cerebral. Estos pacientes se le hacen hemogramas, hemocultivos, usualmente siempre están normal todo esto, hemograma y hemocultivo, porque ya el acceso, la cápsula, aisló el microorganismo del sistema del paciente. Siempre se busca enfermedades sistémicas para ver qué más puede aparecer por ahí. El tratamiento del acceso cerebral primero lleva a un tratamiento farmacológico, tratar el síndrome de hipertensión intracraneal con fármacos depletantes como el manitol, por ejemplo, diuréticos, furosemidas, etc. Este paciente llega con cefalea intensa, hay que manejarlo con medidas depletantes. Y segundo, hay que tratar el acceso cerebral de forma directa, el cual puede llevar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador en los casos de encefalitis focal aguda, en los casos de acceso difuso o en los casos de acceso que son encapsulados porque son muy pequeños, se pueden dar tratamiento conservador. Ahora, el tratamiento quirúrgico para aquellos casos de accesos encapsulados grandes con efecto de masa, desviación de línea media y que obviamente tengan un fácil acceso quirúrgico, pues obviamente se hacen craneotomía y drenaje de esos accesos. El empiema, fíjense que vamos cambiando de fondo a medida que vamos cambiando de cuadro infeccioso. El empiema es la colección de material purulento en el espacio subdural. Fíjense que la imagen como se ven aquí estos empiemas es una situación grave, puede ser secundaria a un proceso infeccioso de la vecindad como una
osteomielitis, como un acceso, por ejemplo, de los senos, una sinusitis. Se manifiesta como una enfermedad aguda, rápidamente progresiva, el paciente se torna muy tóxico. En la tomografía, ese método de lesión, podemos ver que es igual como un hematoma subdural, pero las cápsulas alrededor de esa colección captan muy bien el medio de contraste. Miren una craneotomía, como está el material purulento encima del cerebro. Este es un caso nuestro. Y el tratamiento casi siempre es quirúrgico y es renal y limpiar todo este material purulento. Estos accesos o empiemas pueden ocurrir a nivel espinal, comprimiendo la médula espinal. Fíjense cómo están aquí. Usualmente es la colección de pus en este espacio y es una situación que puede ser también secundario a una infección de la vecindad. Puede provocar cuadro agudo de compresión medular con una paraplegia aguda si no se tratan de forma rápido y enérgico. Puede presentar o no signos de infección sistémica. A veces estos pacientes no tienen nada, sus analíticas están normal, o a veces sí están muy tóxicos. El diagnóstico se hace por la tomografía, resonancia, y el tratamiento casi siempre es la cirugía de emergencia con la minectomía, lavado del material purulento y descompresión del canal raquídeo. Usualmente antibioterapias, como hemos visto en otras ocasiones de las neuroinfecciones. Ahora vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso por el bacilo de la tuberculosis o el bacilo de Koch. Antiguamente la tuberculosis encefálica era muy frecuente, pero ya obviamente en la época actual pues es muy rara. Aún persiste en los países subdesarrollados y en niveles socioeconómicos muy deprimidos, muy pobres. Ingresa el bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis, ingresa por vía aérea en el 90% de los casos, aunque también puede ser por vía digestiva. Pasa desde los pulmones, pasa a diferentes vísceras por vía hematógena y en menos ocasiones también por vía linfática puede viajar. Puede colonizar el cerebro y en el cerebro recibe el nombre de tuberculoma. Aspectos importantes de la infección del sistema nervioso es que hay una población de riesgo que ya está identificada, que puede producir o que pueden sufrir estas enfermedades y que a menudo se presenta como una lesión primaria en individuos sanos que no han pasado por la fase de tuberculosis pulmonar. Pueden alcanzar un tamaño considerable como una verdadera lesión expansiva. Habitualmente son lesiones únicas o múltiples y tienen una consistencia dura como una masa caseosa central rodeada de una pseudocápsula con una zona esclerosa vascular, la cual es rica en bacilo. La sintomatología clínica va a estar muy en relación a cualquier lesión que ocupe espacio dentro de la cavidad craneana, agregándole obviamente los signos de la neuroinfección. En muchas ocasiones puede presentarse como una meningoencefalitis tuberculosa aguda, fatal, que progresa rápidamente. El diagnóstico se realiza con la tomografía, donde vemos estas imágenes que pueden simular un tumor cerebral maligno. La punción lumbar puede ser normal, el líquido está claro, y el tratamiento puede llevar tratamiento médico, en la mayoría de los casos, conjuntamente con un infectólogo, son los mismos medicamentos que se usan para la tuberculosis pulmonar y tratamientos quirúrgicos cuando la lesión es única y bastante grande y está causando efectos de masa, pero son muy raras las lesiones que se manejan de forma quirúrgica. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre las infecciones virales. Las infecciones virales del sistema nervioso son situaciones muy catastróficas, muy malas. Son menos frecuentes las infecciones virales que las infecciones bacterianas, pero son mucho más peligrosas la meningitis viral. Produce un cuadro bizarro de afección neurológica, aguda o subclínica. Los signos cerebrales generales como demencia son los más comunes, grados variables de alteración del nivel de conciencia que puede progresar rápidamente el coma, muy escasos los signos neurológicos de focalización. Y estas meningitis virales son fatales y progresan muy rápidamente
y los pacientes mueren en un 40 a un 60% de los casos. ¿Cómo llega un virus al sistema nervioso? Igual que la bacteria, por vía hematógena, a través de la barrera hematoencefálica, pero también puede llegar por vía neural a través de los espacios interazónicos, por ejemplo, como el virus de la rabia. Por vía olfatoria, del bulbo olfatorio, a través de las láminas cribosas, por ejemplo, el citomegalovirus llega por esa vía. Por vía del líquido cefalorraquídeo también puede llegar a través de una punción lumbar inadecuada. Los estudios para una meningitis o para una encefalitis bacteriana, la tomografía se ve en estas áreas difusas como encefalitis, pero son cuadros más fatales y más bizarros, hay mayor zona de expansión de la infección. En el medio, con la resonancia captan perfectamente bien el medio de contraste. El líquido cefalorraquídeo no crece ninguna bacteria, pero la proteína C reactiva puede estar positiva. La biopsia puede tener interés, sobre todo desde el punto de vista de la necrosia. No es habitual hacer una biopsia a un paciente con una meningitis, salvo que ya haya fallecido. En la fisiopatología de las infecciones virales del sistema nervioso hay inflamaciones con predominio de infiltrado. Aparece una meningitis aséptica en la cual no crece ningún tipo de bacteria en los cultivos de líquido cefalorraquídeo. Puede presentarse también como una meningoencefalitis o una encefalitis difusa. Hay edema, focos de necrosis y hemorragias perivasculares que causan infarto. Luego aparecen microscópicamente, se observan focos de proliferación de astrocitos y células de la microglia dentro del foco infeccioso viral. ¿Cuáles son estos virus que pueden causar meningitis o encefalitis? El virus del herpes simple, tanto el herpes labial como el herpes genital, los citomegalovirus, el virus de la mononucleosis infecciosa, el virus de Epstein-Barr, el virus de John Cunningham o JC, que produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Tanto el citomegalovirus como el virus de John Cunningham, todo el mundo, si se hace la prueba, aparece positivo porque recibe la exposición en la infancia. Solamente se manifiesta clínicamente en pacientes inmunocomprometidos. Otro tipo de encefalitis que puede ser fatal, encefalitis o panencefalitis, es la esclerosante subaguda que produce el virus del sarampión, que puede ser una infección o una encefalitis fatal, que conduce casi siempre a la muerte. El virus HTLV1 de la paraparesia hepática tropical también puede causar una encefalitis o meningitis viral. El HIV, el virus de la rabia, el polio, ya el polio fue erradicado, y los priones, que no son ni virus ni bacterias, y que vamos a hablar de ellos a continuación. El virus de la rabia, vamos a ver un poquito de ello y vamos a hacer una reflexión. Pertenece al género Lyssavirus. Se trata de un virus con un ARN monocatenario negativo. Y el reservorio normal de este virus son ciertos mamíferos salvajes que habitan en los bosques, como el hurón, los murciélagos, pero pueden llegar a animales domésticos o puede contaminar al hombre directamente. ¿Cómo llega? ¿Cómo se propaga este microorganismo? Puede propagarse a través de la mordedura o arañazo profundo de un animal infectado que contiene el virus en su saliva, es lo que se conoce con el nombre de zoonosis. Puede ser también por cortes o pinchazos con elementos contaminados, y el contacto de la mucosa nasal o el contacto de la mucosa nasal de esos elementos contaminados, el contacto ocular también o bucal, así como de la piel lesionada con esos objetos contaminados. Excepcionalmente puede producirse tras la transmisión por inhalación de bioaerosoles con elevadas concentraciones del virus, por ejemplo en cuevas de murciélagos, gente que está explorando en una cueva de murciélagos infectados o en un laboratorio. La transmisión de persona a persona es extremadamente rara, pero puede ocurrir por trasplante de córnea o por órganos internos contaminados, por ejemplo hígado, riñón, pero bueno, eso es muy raro que ocurra.
La vía de entrada, la vía parenteral, ya la hemos visto, por una lesión en la piel, la mucosa y la respiratoria. Y hay ciertas actividades en riesgo para que estos microorganismos entren por esta vía, como son, por ejemplo, los que trabajan en la agricultura, los que trabajan la explotación forestal o jardinería, los que tienen trabajo en contacto con animales y sus productos, los que procesan o elaboran productos cárnicos y los que hacen actividades sanitarias y de laboratorios son propensos a infectarse por este virus. ¿Cuáles son los síntomas? Comienza como un síndrome gripal común y corriente, como un cuadro febril, parecido a la gripe. Luego va a haber dolor e irritación con sensación de hormigueo en la zona lesionada, de la mordedura. Tras una fase que dura de 2 a 10 días, puede aparecer los signos clínicos de enfermedad, los cuales se diferencian de 2 tipos. Hay una rabia furiosa o hepática. Esta rabia furiosa o hepática presenta síntomas característicos tales como encefalitis, hipersensibilidad a estímulos táctiles, sensibilidad a la luz, a sonido, insomnio, ansiedad, convulsiones, alucinaciones. Puede tener el paciente también hipersalivación, hidrofobia, que no es más que un espasmo en los músculos de la faringe cuando el paciente trata de tomar líquido, y eso se conoce como hidrofobia. En ocasiones también tiene aerofobia, cuando respira le duele para respirar. La otra modalidad es la forma paralizante o muda, en la que se caracteriza por una parálisis ascendente progresiva que comienza en la zona de la herida, se va anestesiando esa zona. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad suele ser mortal, lamentablemente, en estos casos fallecen todos prácticamente, produciéndose al cabo de algunos días, semanas o días apenas. Lo único que hay para la rabia es la prevención, que es la vacunación tras la mordedura de un animal salvaje o un perro que no se conozca la procedencia. Hay medidas preventivas como control sanitario de los animales, vacunar todos los animales, evitar el contacto con animales desconocidos y en caso de ser mordido la vacunación, como hemos mencionado. Limpiar los materiales de agricultura de forma adecuada porque pueden ser contaminados de forma inapropiada con el animal salvaje. Lavar frecuentemente las manos para la población en riesgo. Bien, vamos a hablar ahora de una enfermedad que son las enfermedades causadas por priones o enfermedades priónicas. Son un grupo de enfermedades cuyo agente patógeno es una proteína carente de ácido nucleico llamado prión. Esta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o encefalopatía espongiforme. Se contagia el humano a través de consumir la carne de bovino, la carne de vaca contaminada, una enfermedad que era muy frecuente en los años 90 y a principios de 2000, pero en Inglaterra sobre todo. También puede contagiarse a través de material quirúrgico contaminado y a través de trasplante o injerto de humano a humano. Esta enfermedad se caracteriza por una demencia rápidamente progresiva, con mioclonía, ataxia, parkinsonismo y muerte. El paciente muere, ¿no? Indudablemente, una enfermedad fatal. El diagnóstico, biopsia cerebral post-mortem, es relevante después de la autopsia. Bien, vamos a hablar de infecciones parasitarias. Dentro de los parásitos que atacan al sistema nervioso podemos encontrar la toxoplasmosis, citicercosis, malaria, amebiasis, entamoeba histiolítica, esquitosomniasis, entre otros. Nosotros nos vamos a detener sobre todo en la toxoplasmosis y la citicercosis. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida por el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular obligado que se encuentra en todo el mundo, en muchas especies de animales, domésticos y salvajes, gatos sobre todo. Su prevalencia varía en diferentes poblaciones, pero en París es la zona en Europa con mayor incidencia de toxoplasmosis. La incidencia aumenta con la edad y en personas que viven sobre todo con gatos. Toda persona que vive con gatos tiene ya toxoplasmosis, alguna exposición a la toxoplasmosis.
¿Cómo se llega a contagiarse el humano? A través de comer carne contaminada, mal cocinada, comer comida contaminada con heces de gatos. Hay personas que viven con esos gatos acotados en la cama, se les suben en la mesa donde come. Puede ser a través de una forma congénita, a través de la placenta. La madre puede contaminar al producto. Y puede ser a través de transfusión sanguínea o trasplante también de órgano que puede ocurrir. ¿Cómo se presenta clínicamente? Usualmente la toxoplasmosis cuando da no causa ninguna sintomatología. Cursa de forma asintomática totalmente en un individuo sano. Solamente individuos inmunocomprometidos puede cursar de forma asintomática o sintomática con un cuadro febril, simulando una gripe común, una mononucleosis infecciosa que cura espontáneamente. En forma muy rara puede cursar con una encefalitis, pero los casos más comunes es un cuadro febril, es cómo ocurre la primoinfección del parásito de toxoplasmosis dentro del sistema nervioso, que cura espontáneamente sin tratamiento. Pero ¿qué sucede? En individuos inmunocomprometidos, como aquellos pacientes trasplantados, pacientes tratados con esteroides, pacientes que tienen linfomas o leucemia, pacientes con SIDA, este grupo de población no va a pasar de forma desapercibida y presenta una forma severa de la enfermedad, frecuentemente fatal, con una mortalidad de más de un 90%, que es el grupo que nosotros nos vamos a detener. Bien, cuando ocurre la toxoplasmosis congénita a través de la placenta puede causar hidrocefalia, es decir, que el niño nazca con una hidrocefalia por estenosis acueductal, puede tener microcefalia, puede tener calcificaciones intracraneales múltiples, epilepsia y retraso mental, que es lo que se conoce como toxoplasmosis congénita. El diagnóstico, la tomografía, vemos una lesión bastante profunda que capta bien el medio de contraste, se parece mucho al tuberculoma, pero tiene bastante edema perilesional y es bastante profundo. Un paciente con una lesión así piensa inmediatamente que es una toxoplasmosis y piense en nuestro medio inmediatamente que el HIV está positivo. Siempre que vean esta imagen, recuérdense pensar en HIV y pensar en toxoplasmosis. La prueba serológica, la IgG y la IgM, pues son importantes hacerlas, pero la IgG suele estar positiva casi siempre en toda persona que ha tenido ligera exposición a un gato, es decir, que el 90% de la población posiblemente la tenga positiva. La IgM es la que indica que hay infección activa. El diagnóstico obviamente se hace a través de aislar el parásito de la lesión directamente, pero usualmente esto no se consigue y se hace un tratamiento empírico a través de la pirimetamina y la sulfaldiazida. La biopsia cerebral en la práctica no tiene mucha importancia y en las embarazadas pues se cambia, se usa entonces la espiromicina con la clindamicina debido a los efectos teratógenos de la pirimetamina. Se usa también ácido fólico para las embarazadas, ya que queremos evitar los efectos teratógenos y para también contrarrestar la supresión medular que producen esos medicamentos. La cirugía, por más grande que sea el acceso por toxoplasmosis, es muy cuestionada. Citicercosis o neurociticercosis es muy importante a tomarlo en cuenta. Es la invasión al sistema nervioso por larva de la Taenia solium o la tenia del cerdo, más frecuente en zonas tropicales y en áreas de bajas condiciones de salubridad, donde la excreta humana contamina la fuente de agua y los sembradíos. El hombre es el huésped de la Taenia solium, es decir, la tenia no está en el cerdo. Decimos que la tenia es la lombriz del cerdo, pero no. En el cerdo está en su estado larvario. En su estado maduro está en el hombre solamente. Es el único huésped. El cerdo es solo el huésped intermediario y solo existe en la forma larvaria en el cerdo.
Ocasionalmente también en el hombre actúa como un huésped intermediario, alojando los quistes de cisticerco. Esta es la cadena aproximadamente de lo que ocurre. El individuo en la zona deprimida, en los campos, elimina las heces en un lugar no adecuado para eso, contamina los alimentos, contamina las aguas, esa agua contaminada el hombre la ingiere con estos quistes que este depositó, entonces este hombre se va a contaminar con los quistes y va a desarrollar la Taenia solium y va a desarrollar entonces los quistes por cisticerco. Si no lo consume el hombre, entonces lo consume el cerdo, sobre todo cerdo que no se cría en granja, cerdo que se cría en los patios de la casa, en muchos campos, pues obviamente tienen un par de cerdos criándose en los basureros, comiendo basura. Esa carne de cerdo no bien cocinada la consume el hombre consume los quistes por cisticerco y este hombre va a desarrollar entonces estos quistes por cisticerco, se va a madurar, desarrolla la tenia, la cual va a depositar otra vez los quistes y vuelve otra vez ese ciclo vicioso. ¿Qué ocurre? En la fisiopatología, una vez ingeridos los quistes, atraviesa las paredes intestinales a través del sistema portal. A través de este sistema portal llega al hígado, llega al torrente sanguíneo, y de aquí pasa al corazón derecho, luego al izquierdo, pasa al torrente arterial, diseminándose por todos los tejidos, por el hígado, por los músculos y el sistema nervioso. En los tejidos, los quistes se transforman en cisticerco por proliferación y licuefacción central de su contenido, dando lugar a la formación de una cavidad o vesícula que se aloja dentro de estos tejidos. Estos quistes de cisticerco alcanzan su forma o dimensión completa aproximadamente 70 días después de que son ingeridos. Aquí podemos ver imágenes de tomografía y resonancia de los quistes cerco que se pueden presentar de dos formas. Una forma celulosa, que es una vesícula única que puede medir entre 1 a 16 centímetros, y una forma racemosa, donde hay un crecimiento rápido y son múltiples vesículas, y el pronóstico es mucho más desfavorable. Usualmente están en la corteza cerebral, pero pueden estar en cualquier parte del sistema nervioso. Dentro de las cavidades ventriculares, dentro de la cisterna, pueden estar incluso en la médula espinal. Los síntomas de un quiste por cisticercos, no hay síntomas patognomónicos que diga que estos síntomas son de cisticerco, son los propios de los signos y síntomas de hipertensión intracraneal, cefalea, náuseas, vómitos, etc. El diagnóstico es con la imagen, cuando vemos la tomografía, esa imagen característica, y puede tener síntomas focales que dependen de la localización del quiste por cisticerco. Dependiendo de su localización y de tamaño y de la reacción inflamatoria que producen, van a depender directamente también los síntomas. El diagnóstico, tomografía y resonancia pueden ser aplicables. Miren, aquí tenemos la forma racemosa, aquí tenemos uno grande con otros más pequeñitos por otro lado. Se usa el tratamiento para los cisticercos, el albendazol y el praziquantel, cualquiera de los dos. Usualmente se usa esteroide y este paciente hay que ingresarlo porque cuando estas cápsulas se están rompiendo pueden provocar neurotoxicidad y hay que darle anticonvulsivantes profilácticos porque puede convulsionar. Quistes únicos grandes pueden ser quirúrgicos y tratarse quirúrgicamente. Bien, hasta aquí hicimos un recorrido de todas las infecciones del sistema nervioso, bacterianas, virales, parasitarias, priones. Bastante resumido, bastante didáctico. Esperamos que les sea de gran provecho.